Bien, creo, mis amados, que no hay tema más sublime que hablar del sacrificio de Cristo. La verdad. Por muy interesante que sea, por muy importante, por muy profundo que sea el tema que alguien traiga aquí al púlpito, no hay nada más sublime que hablar del sacrificio de nuestro Señor. La Biblia hasta le da un misterio, le da un nombre, le dice el misterio de la piedad, que está en primera de Timoteo capítulo 3, verso 13. Y me llama mucho la atención, fíjate, porque en Juan 3:16 está porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en primera de Timoteo 3:16 está la piedad, el misterio de la piedad. El Señor se humanó, se encarnó en un humano, encarnó y vino, se despojó, la kenosis. Kenosis quiere decir despojarse de toda su divinidad, de todo lo que Él tenía, de las riquezas, se hizo pobre, dice, para hacernos ricos a nosotros. Entonces es un misterio, el misterio de la piedad para los piadosos. Entonces, este tema, mis amados, es extraordinariamente maravilloso. Y yo quiero hablarte, mis amados, en esta tarde de esto que es esta herida, porque el Señor sufrió muchas heridas. Yo les decía el viernes que platicábamos que el Señor empezó a ser herido desde la edad de 8 días. Y desde ese momento empezó a derramar sangre sobre la tierra. Cuando fue presentado como un niño para que fuera quitada su circuncisión, para que la navaja, la piedra pedernal viniera y arrancara el prepucio de su virilidad. Desde ese momento fue expuesto nuestro Señor, nuestro Salvador, su vergüenza fue expuesta derramando sangre sobre la tierra. Y esa sangre, mis amados, tipifica para nosotros la limpieza de nuestras concupiscencias, de todo el área sexual, mis amados, que muchas veces tiene mucha repercusión en la vida del hombre, y no solo en la humanidad, sino que aún en las iglesias, aún entre hermanos, y miren, mis amados, qué vergüenza, aún en ministros. Esa fuerza de concupiscencia del área sexual es tan fuerte, mis amados, que fíjense que la Biblia no nos manda a reprender ese espíritu. No nos manda a reprenderlo, sino que nos dice, huye de las pasiones que combaten con el alma, que combaten con el espíritu. Huye de esas pasiones. ¿Por qué, mis amados? Porque es tan fuerte esa influencia en el hombre, y no solo en el hombre, en la mujer también, que cualquiera puede caer, cualquiera, por muy consagrado que esté, podrá salir de 40 días de ayuno. A propósito, ¿cuántos están con ayunos ahora? Ayuno congregacional, hermano, no se olvide. No me dejes solo. Ayuno congregacional, todos los Santa Cena. Pero aunque tú salgas de 40 días de ayuno, 40 noches y todo en la presencia de Dios, si sales y se te presenta ese mal, esa área sexual, y hay debilidades en ti, lo mejor es huir. No te quedes ahí reprendiendo. Y eso es lo primero que el Señor derramó, esa sangre en su órgano viril, en su órgano, ahí le tuvieron que derramar sangre. Y hubieron 6 lugares, 7 contando que podemos hablar mucho, mis amados. Es un tema vasto, un tema demasiado vasto, mis amados, para hablar de los 7 derramamientos que tuvo el Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero yo te quiero hablar, mis amados, de este que tuvo ahí en la cruz del Calvario. Porque esto ya estaba profetizado. Ya el Señor tenía en su corazón, nuestro Dios tenía en su corazón a su amada, a la iglesia, a la esposa de su Hijo. Y mira, lo podemos ver ahí cuando leemos en el principio,
cuando el Señor formó al hombre. Fíjense que dice que lo formó, dice, eso es tremendo, mis amados, porque la Biblia en el capítulo 2, ahí en ese mismo capítulo, versos anteriores, dice que Dios formó al hombre de la tierra. Cuando tú te vas al griego, a lo que quiere decir formar, te vas a encontrar con una palabra diferente que está en el capítulo 1, porque si tú has leído, en el capítulo 1 hay una creación de hombre y mujer, pero cuando dice ahí que Él creó, es una palabra diferente. Esa creación fue una creación diferente. Pero en el capítulo 2 vemos a Adán siendo formado por la mano de Dios, sacado de la tierra, y yo me imagino de que ha de haber sido el barro de la tierra. El barro, porque la Biblia dice que nosotros somos barros en las manos del Señor. Entonces, nota bien conmigo, si el Señor vino y agarró tierra, barro, tuvo y empezó a formarlo, ¿qué tenía necesidad él de tener a la mano para empezar a formar ese barro? Ese muñequito, por decirlo así, Adán. Agua. Eso es lo que necesitan los alfareros, los que forman los vasos, los que forman los muñequitos, necesitan agua. Y fíjense que esto es tremendo, mis amados, porque el elemento más usado en la formación del hombre fue el agua. Y fíjense que yo me di a la tarea de buscar en el Wikipedia de que el agua ocupa las 3 partes de la tierra. Imagínate, solo la tierra ocupa una cantidad de agua tremenda. Y dice que también el cuerpo humano ocupa un importante porcentaje, ya que un hombre adulto representa alrededor del 60 al 75% de su peso corporal de puro líquido, entre ellos el agua. Y cuando nace el bebé, el 80%. ¿Te imaginas? Entonces date cuenta de que el hombre fue formado del barro con la mano de Dios y lo formó, fíjese. Pero aquí vemos otra creación. Dice, entonces Jehová Dios hizo que sobre el hombre cayera un sueño profundo. Y mientras dormía, tomó una de sus costillas y, nota bien, cerró la carne en su lugar. El Señor tuvo que hacer una incisión, tuvo que hacer una herida en el hombre, pero el hombre no lo sintió. ¿Por qué? Porque estaba profundamente dormido. Algunos dicen que mejor lo durmió porque entonces iba a empezar a pedir requisitos como quería su esposa, ¿verdad? Mejor te quedas ahí calladito, yo te la hago a mi manera, como yo quiero, para que no me la pidas ni pequeña, ni alta, ni delgada, ni trigueña, ni rubia, nada. Dormidito te quiero. Así, pero mire qué tremendo. Dice que cerró la herida, tuvo una herida. Yo le aseguro una cosa, si él fue formado como un hombre normal, claro, no tenía sangre, eso sí, tómelo en cuenta, no tenía sangre, porque el Adán primero no tenía sangre, tenía hueso y tenía agua, tenía un líquido lumínico que era la vida de ellos. Pero yo me imagino que cuando el Señor abrió, brotó agua también. Y sacó la costilla. Y de la misma manera la formó la Eva, la varona, con los mismos elementos que el hombre poseía. Pero lo tremendo es esto, de que aquí hay una profecía de nuestro Salvador. Entonces, mire, yo antes de llegar a ese lugar, yo quiero que sigamos leyendo, porque tuvo que herir al hombre, pero él no sintió. Y dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces, notemos, mis amados, de que desde ahí el Señor tenía un plan maravilloso. La Biblia dice que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y que el Señor dio su vida desde antes también de la fundación del mundo, imagínense. Ya el Señor sabía, y no es de que Dios tuviera un plan B
si le fallaba el plan A, sino de que Dios, como es Dios poderoso, Dios todo lo sabe, ignorante, Él conocía que podía haber, porque miren mis amados, la tierra no era la primera creación que Él creaba. Usted sabe que en el vasto universo es tan vasto de que es imposible, y hemos visto a través de la Biblia de seres vivientes, hemos visto que hay vigilantes, hay santos. Ezequiel los describe tremendamente. Es decir, hay creaciones, mis amados, que Dios formó. Pero el Señor fijó su mirada en la tierra y estuvo ahí atento porque quería redimir la tierra nuevamente. Y quería hacer esta creación de Adanes. Porque yo le cuento que Adán y Eva tuvieron vivientes en el huerto. ¿Qué se hicieron los vivientes? Se los llevaron a otro lugar. Porque no podían estar en la tierra. Y viene el Señor y lo que quiere hacer en nosotros, a la Eva postrera, quiere convertir a vivientes también para Él rescatarnos de la tierra. Fíjense lo que le estoy diciendo. Entonces, yo quiero, mis amados, que vea este mismo párrafo, pero lo vea en este verso, mire, tremendo. Ahorita vamos a entrar, mire. Juan capítulo 19, verso 33. Dice, pero cuando llegaron a Jesús, note bien la similitud. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Como vieron que ya estaba dormido, porque usted sabe que usted ya no muere, dormimos en Cristo. Entonces viene y como vieron que estaba dormido, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza. Y en el momento que salió, sangre y agua. Ahí nacimos nosotros, mis amados. La iglesia de Cristo, la Eva postrera salió de ahí. Dele palmas al Señor. Yo no sé si le alegra eso, pero... Entonces alguien me podrá decir también, entonces la sangre que derramó, las otras 6 veces que derramó, no era para nosotros. Bien, si cada lugar de que Él derramó sangre era para que nosotros tuviéramos dominio sobre esas áreas débiles que hay en el hombre. Pero de ahí, del costado, imagínense, mire, fue la única herida que Jesús no sintió, porque ya estaba muerto, ya estaba durmiendo. Y eso es tremendo, mis amados, porque, mire, el verdadero amor, eso significa el amor. El verdadero amor soporta todo. Y no hay ocasión para dolor. Usted lo ha leído. En 1 Corintios capítulo 13, verso 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Por eso es necesario, mis amados, que nosotros muramos también, para que podamos soportar, para que podamos creer y para que podamos esperar en Dios, porque media vez estemos vivos, vamos a sentir todas las heridas, vamos a sentir los menosprecios, vamos a sentir los desprecios, cualquier injusticia que te hagan, si estás vivo, la vas a sentir en tu vida. Mire, todo el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, renegaron hasta que llegaron a la tierra prometida. Todos renegaron. Todos iban renegando y renegando y hablando mal de Moisés, hablando mal de Dios, blasfemando, murmurando. Por eso el Señor los dejó postrados en el desierto. Pero hubo uno que no abrió su boca en toda la travesía. Desde Egipto hasta la tierra prometida. ¿Quién fue? José. José no abrió su boca, ¿pero por qué? José no se quejó, no murmuró, no dijo nada en contra de Dios. Él iba tranquilo, reposando, acostado. ¿Por qué? Porque iba muerto, iba dormido. Miraba la serpiente, miraba a los escorpiones en el desierto, miraba el calor candente, miraba el frío y todo, pero él no decía nada porque ya había muerto. Necesitamos, amados hermanos, morir nosotros
para que ya todo lo que sucede alrededor nuestro, aquello que nos puede afectar, aquello que te puede hacer detener en el caminar y creer más en el Señor y ser las cosas mejores para Él, tú puedas perseverar en ese caminar. Necesitamos morir. El Señor murió, durmió, y cuando le ensartaron esa lanza, esa herida, brotó agua y sangre. Sangre y agua. Y es tremendo, mis amados, porque la profecía estaba también que no le iban a quebrar los huesos. Porque en los huesos está el espíritu. Dice Eclesiastés capítulo 11, ¿cómo no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo no se forman los huesos en el vientre de la mujer encinta? ¿Tampoco conoces la obra de Dios? Y ahí se mete el espíritu en los huesos. Entonces esta profecía se cumplió, mis amados, pero el Señor ahí estaba naciendo, dándole a su postrera Eva lo que iba a hacer en esta tierra. Iba a crear un estirpe de vivientes. Y mire, lo tremendo es, mire, yo quiero que vaya conmigo ahí a Primera de Juan. Ya no es el Juan el apóstol, bueno, en su evangelio, sino que en su primera epístola, donde dice, capítulo 5, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, ahora yo quiero preguntar, ¿cuántos son iglesia aquí? ¿Cuántos son iglesia? Tú ya naciste de nuevo. Tú eres hijo de Dios, como dice ahí. El que es nacido de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Vencer al mundo. Vencer al mundo. Ay, pastor, pero son muchos. Son muchas las tentaciones, son muchas las atracciones. Pastor, todo mundo, donde va Vicente, ahí va toda la gente. ¿Qué hacemos? Tenemos que vencer el mundo, mis amados. No podemos, no podemos mezclarnos con el mundo. Ya salimos de ahí. Somos hijos de Dios. Y el que es nacido de Dios tiene que vencer al mundo. Mire, yo siempre les he dicho de que el Señor no nos demandara tanto si no supiera que nosotros podemos hacerlo. Él sabe que podemos vencer al mundo. Él sabe que tú no eres débil. Tienes las armas del Señor. Te ha capacitado con dones. Te ha regalado muchos dones para que los desarrolles. Y encima de eso te revistió de una panoplia. Te dio las armas, te dio las investiduras y aún más te dio la espada del Espíritu. ¿Cuánto le dan palmas al Señor por eso? Y mira, el arma, ¿cuántos saben cuál es el arma? Su palabra, ¿verdad? La Biblia. Pero no es de que agarres la Biblia y empieces a amenazar a tu enemigo, vaya a decirle, y esto, mira, por esta Biblia, por este santo libro, y que cuidadito con este libro, hay que ponerlo acá, hay que venerarlo. No, es de lo que sale de tu boca. La palabra está en tu boca. Dice la Biblia, no está arriba en los cielos, no está abajo en la tierra, debajo del mar, para que tú digas, ¿quién podrá llegar a ella? Está en nuestra boca. Entonces lo que confesamos, lo que decimos, lo que declaramos, eso se va a hacer. Y si viene respaldado por el Señor, se va a cumplir. Se va a cumplir. Se va a cumplir. Entonces nuestra fe, mis amados, tiene que vencer al mundo. Tenemos una fe poderosa. Una fe en la cual nadie nos puede mover de ahí. Aunque venga la tormenta, aunque venga todo, mis amados. Y dice, ¿y quién es aquel que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios aquí? Lo puede confesar, le puede decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí está el poder en lo que confiesas. Los ángeles lo oyen, las potestades lo oyen y dicen, uy, este cree. No podemos en contra de él. Nos va a vencer. Es que miren, mis amados, ¿por qué somos tan débiles? Porque no confesamos la palabra.
Tenemos que confesarla, aún en medio ahí de que estás siendo derrotado, que estás siendo vapuleado. Ahí tienes que confesar la palabra. Es cuando más debemos de confesarla, porque la Biblia dice que en nuestra debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando tú te sientes bien fortalecido, ni siquiera necesitas de Dios. Vas a ser como aquella iglesia que dice en Apocalipsis: me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Por eso que el Señor nos pasa a través de tribulaciones, a través de pruebas. Y yo te quiero dar una mala noticia y una buena. La buena es que te van a levantar de aquí de la tierra. Pero la mala es que te van a levantar del desierto. Del desierto, de ahí nos van a levantar, porque de ahí va a surgir la amada hacia el cielo. Entonces es necesario, es menester, dice la Biblia, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Amén. Ahí sí que no has venido a la iglesia, pare de sufrir. Vamos a sufrir por el evangelio, mis amados. Pero cuando estamos muertos, no sentimos. Si estamos muertos, y ya les voy a decir qué significa también muerto. Mire esto, qué tremendo. Yo voy rápido. Primera de Juan 5:7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, es decir, el Verbo, y el Espíritu. Mire qué tremendo esto. Estos son los 3, la Trinidad, la que da testimonio allá en los cielos. Pero el Señor dejó en la tierra 3 también que dan testimonio aquí en la tierra. Y la Biblia dice que también estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Entonces entendemos que el Espíritu está ahí, el Espíritu Santo. ¿El agua quién representa? La iglesia. El hombre redimido. Recuerde que somos más agua que cualquier otra cosa. Y la sangre representa la sangre preciosa de Cristo. Entonces estas 3 cosas, la iglesia, Cristo, el Espíritu Santo, dan testimonio aquí en la tierra. Y estas 3 tienen que concuerdar, tienen que unirse. Miren, mis amados, esto es primero porque dice que la Biblia en unos versos antes, en el verso 6, dice que este es el que vino mediante agua y sangre. Vino mediante agua y sangre Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es de verdad. Entonces yo veo aquí 3 elementos líquidos. ¿Lo nota usted? El aceite, que representa el Espíritu; la sangre, que representa a Cristo; y el agua, que representa a su iglesia. Eso es tremendo, mis amados. Tremendo, eso es una profundidad. Y esos dan la que dan testimonio aquí en la tierra. Y por eso, mis amados, estos 3 líquidos tienen que concuerdar. Aunque no se una, dicen, ¿verdad? El aceite se une con el agua, pero sí tiene que haber unidad. Tenemos que unirnos para ser fuertes, mis amados, para perseverar aquí donde el Señor nos ha puesto. Yo voy terminando, mire, porque quiero ministrar bastante acerca de la Santa Cena. Dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si usted nota ahí, mis amados, si usted es acuicioso en la palabra, usted nota ahí 2 muertes del Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo que pasar 2 muertes ahí. Dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todos conocemos cuál fue la muerte de cruz, ¿verdad? Todos conocemos que fue ir al madero, ser crucificado. Pero ¿de qué muerte está hablando ahí? De la primera que menciona. ¿De qué muerte está hablando ahí? Está en el mismo verso. Estando en condición de hombre, se humilló. La humillación
es nuestra muerte. Es la condición que debemos de tomar, porque si no, mis amados, siempre vamos a estar brincudos ahí. Siempre vamos a estar brincando por cualquier cosa que nos haga. Y vamos a estar siempre alerta y siempre, mírame que no me toques y mira cómo ando. No, mis amados, si nos humillamos bajo la mano poderosa de Dios, Él nos va a exaltar. Él nos va a exaltar. ¿Cuál será entonces la humillación? Es la muerte. Él entregó su voluntad. Él no quería, mis amados, yo se lo he predicado y está en la Biblia, que Él no quería morir. Él le decía al Señor, Señor, si fuera posible que pase esta copa de mí. Cuando vio la cosa seria, y Él ya sabía, pero en su humanidad, como se hizo hombre, dice, en su condición de hombre, tuvo que humillarse. Mire que cuando le habló el Señor, eso es lo que pasa cuando no oímos la voz de Dios, cuando clamamos muchas veces por cosas que necesitamos o queremos. Si no oímos la respuesta de Dios, si oímos el silencio de Dios, es porque el Señor quiere que sigamos adelante, con la respuesta o sin la respuesta. El Señor Jesús le dijo, Señor, si es posible que pase esta copa de mí. Y el Señor, mire, Dios, el Padre, no le respondió nada. El Señor Jesús entendió que no podía cambiar el plan. No había otro plan. Todos los planes se habían venido abajo. Ya habían venido otros Adanes. Ya habían venido, porque el Señor, le cuento que no es el segundo Adán. Dice la Biblia que es el postrer Adán. Antes de él hubieron otros más, aparte de Adán. Pero no cumplieron su cometido, no lo cumplieron. Y entonces era lo último ya que quedaba. Y el Señor Jesús lo sabía. Y mire, por eso es que nosotros no celebramos, bueno, hasta cierto punto, no celebramos su nacimiento, sino que su muerte. Porque su nacimiento no garantizaba que podía llegar a su destino. Su nacimiento no garantizaba. No garantizaba, porque miren, mis amados, Él mismo se estaba evidenciando que podía fallar. Señor, yo no quiero esta copa. Pero ¿qué hizo? Se humilló. En su condición de hombre, se humilló a sí mismo y le dijo, Señor, que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad, Señor. Y de aquí para adelante, Señor, haz conmigo lo que tú quieras hacer. Murió. Por eso es que dice ahí, fue obediente hasta la muerte en su humillación y la muerte de cruz. Nosotros ya no vamos a pasar la cruz. Aunque tenemos que cargar nuestra cruz todos los días, dice la Biblia, tenemos que agarrar nuestra cruz y seguir todos los días, pero no vamos a ser crucificados como Él lo fue. Ni mucho menos vamos a ir al lago de fuego a ser incinerados como Él lo fue, porque Él ya lo hizo. Pero sí, Él nos demanda a morir en esa muerte, en la muerte primera, morir a nuestro orgullo, a nuestra altivez, humillarnos, mis amados, humillarnos de tal grado, mis amados, que ya diga el Señor, yo hoy sí ya moriste, ya no sientes nada. Ya no sientes los insultos, ya no sientes las ofensas, ya no sientes que te hacen mala cara, ya no sientes que tu esposa no te atiende, que no te da, que no te cocina, que no te plancha, que no te hace, y si lo hace de mala gana. Tu mujer ya no te importa que tu esposo venga y te acaricie o te diga y te mime porque tienes a alguien que te mime por él. Aunque deberíamos de hacer los hombres y las mujeres, deberíamos de hacer todo lo que le estoy diciendo que ya no se hace. Porque si el amor de Dios está en nosotros, tenemos que dar amor. Un amor incondicional. No esperando, ¿verdad? Yo he tratado muchas parejas, hermanos, antes de venir aquí, allá en Los Ángeles, era anciano y atendía, ministraba. Y miren, mis amados, solo los hogares, las parejas, mis amados. Y cada una demandando que él esto, que la otra esto, que mire, no hace, no me dice, demandando. Y yo le pregunto, ¿tú ya sembraste eso que quieres?
¿Ya sembraste amor? ¿Quieres amor? Tienes que sembrar amor. ¿Quieres respeto? Tienes que sembrar respeto. Al hombre le dieron autoridad, le dieron que era la cabeza del hogar. Pero la Biblia dice que la mujer se sujeta al hombre, no imponiendo autoridad, sino que reconociendo la autoridad. Muchas veces queremos imponer las cosas. Y miren, ahí es donde fallamos. Ahí es donde nos vamos así a darnos contra la pared, porque ahí es donde no encajamos, porque no hemos muerto. Somos cristianos, hemos nacido de nuevo, pero no hemos llegado a la etapa de morir, estar crucificados juntamente con Él en la cruz. A veces ahí estamos como un culto como el de ahora, ¿verdad? Ahí estamos bien clavaditos, nadie nos mueve de ahí, más en la alabanza y en la adoración, ahí estamos bien clavados. Pero media vez termina el culto, nos bajamos de la cruz. Ya no queremos estar ahí. Y la muerte tiene que ser definitiva. Definitiva. Entonces, mire, ¿quieres que el Señor te exalte? Amén. ¿Quieres que el Señor te exalte? Mira lo que tienes que hacer. Porque mira lo que dice, mire, el Señor es lindo, mira. Después nos dice, tienen que morir, ¿verdad? Ay, a nadie le gusta morir. Pero dice, ¿por lo cual qué? ¿Por lo cual qué? Porque murió. Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Dios te va a exaltar, amado. No te preocupes si no te dan crédito de esto, no te felicitan por esto, no te dicen nada por lo bueno que haces, por el servicio que haces en la iglesia, por lo que haces en tu hogar como mujer hacendosa, como mujer virtuosa. Aunque tu marido no te diga qué bueno, mujer, te felicito, no importa, el Señor te va a exaltar. Él te va a dar tu lugar. Él te va a dar tu lugar. Tenemos que morir a las pasiones, a las concupiscencias, tenemos que morir a los deseos terrenales, a las iras, a los enojos, al mal carácter que heredamos de nuestros padres. Yo tuve que pelear con eso seriamente, fíjese. Y mire, yo le pedí al Señor mi mal carácter en el pasado. Yo le decía al Señor, le decía, quítame este mal carácter, pero así masticando chicle. Quítame este mal carácter, Señor. No, nunca me lo iba a quitar. Nunca me lo iba a quitar. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que hay que pedirlas con clamor. Hay cosas que hay que tirarse al suelo. Hay cosas que hay que pedirlas con anhelo, con deseo. Como quien dice, yo ya no quiero esto, Señor. Esto está arruinando mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi hogar. Lo está arruinando mi mal carácter que heredé de los padres. Y no solamente le echen la culpa a los padres, también, ¿verdad? Porque también nosotros fuimos formados durante el tiempo que estamos desarrollándonos. Nosotros adquirimos un carácter, pero entonces por eso, mira, mis amados, no podemos decir que así nacimos o así somos. Esa es la excusa. Esa es la excusa de la gente, de la cristiandad, de la humanidad. Yo así soy, dice. Así me consiguió ella, así me enamoré con ella, así nos casamos, dice, así todo insípido, va todo así que no dice nada. No te lo creo, fíjate. Yo creo que más de alguna cosa dulce ha de haber salido de tu boca para conquistar a tu esposa. Pero ahora ya no. Ni siquiera una palabra amable, una palabra dulce para ella. Y dice, no, así soy yo, ella me conoce, pastor, y ella sí me quiere. Pues ni modo, ¿qué va a hacer ya? Dígame, divorciarse ya no puede. Tiene que morir. Tenemos que morir. Pero mira, mis amados, el Señor trata. Aquel que no quiere morir, ay, Señor, lo trae por la calle de la amargura.
y lo va a traer a sus pies, bueno y todo, o todo quebrado, yo no sé cómo, pero lo va a traer, lo va a convertir, porque el Señor exalta a aquel que le honra, el Señor lo exalta y lo va a honrar también a ti. Mujer que estás aquí, hombre que estás aquí, si estás muriendo y tu mujer no está muriendo, o el hombre, el esposo no está muriendo, no importa, tarde que temprano va a morir y ya vas a ver, porque dice la Biblia que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El Señor hace lo suyo. Y miren, mis amados, anhelamos ser exaltados. Pero la única manera que vamos a conseguir ese es humillándonos. Humillándonos. Yo quiero terminar con este verso, si me acompañan los de la alabanza. Gloria a Dios. Dice, mire, está en, permítame, lo voy a buscar acá. Porque mire mis amados, 1 Timoteo capítulo 6 verso 16. Se lo voy a poner en otra Biblia. Porque quiero que leamos, porque ese es un misterio, mis amados. Lo que el Señor hizo y a través de su Hijo es algo incomprensible. Es algo que no podemos comprender. Y cuando leemos este verso, no se lo voy a poner acá, 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, dice, e indiscutiblemente grande es ese misterio de la piedad. Dios, mire bien, escuche bien, Dios fue manifestado en carne, se encarnó, dice aquí el verso 16 que está hasta abajo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Mire, eso fue tremendo, mis amados. Fue un espectáculo lo que Dios hizo. No solo aquí en la tierra, sino que en los cielos. Más que todo en los cielos. Se dieron cuenta lo que el Hijo de Dios estaba haciendo. La kenosis. El misterio de la piedad, mis amados, está en estas 6 cosas. Manifestado en la carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido allá arriba en gloria, dice. Lo que el Señor hizo por ti y por mí no tiene precio, mis amados. No tiene precio. Y por eso, mis amados, creo que tenemos que darle un valor tremendo. Porque nosotros tenemos que ir en ese proceso. Tenemos que ser procesados también. Tenemos que ser procesados. Y al ser procesados en ese movimiento, en esa unción que el Señor tiene para nosotros, en esos sumergimientos, porque son bautizos. Cuando uno muere, cuando uno se humilla, son bautizos que el Señor nos da. Nos cubre, nos metemos, nos sumergimos de tal manera que cuando salimos de ahí, salimos renovados. A mí me impactó una palabra que decía la hermana el viernes que dirigía, que oraba. Y eso ha resonado tanto desde el viernes en mi corazón. Tenemos que provocar el mover de Dios. Tenemos que provocar el mover de Dios. Dios ya nos dio todo. Ya nos dio las armas, ya nos dio los dones, un mover profético, un mover del Espíritu que está ahí queriendo participar, queriendo moverse. El Espíritu anhela moverse en cada servicio, en cada culto, anhela impartir dones, anhela ministrar con los dones proféticos, los dones de poder, los dones de sabiduría, los dones de inteligencia. Anhela ministrar la amada del Señor, pero hay un pueblo que no provoca la atmósfera.
Hay un pueblo que se ha quedado estático, pasivo. Y Dios quiere que nosotros entremos en una atmósfera, en una unción, mis amados, en la cual podamos provocar al Señor. Y esta es una oportunidad que el Señor nos da nuevamente para que muramos. La Biblia dice que no hemos combatido contra el pecado hasta derramar la sangre. Tenemos que derramar esta sangre, mis amados, pero no a manera de cortarnos las venas, sino que la sangre pecaminosa. El Señor quiere meter otra vez en nuestras venas el fluido de su Espíritu, el aceite, el agua de su palabra que nos limpia y nos purifica. Porque dice la Biblia que sangre no hereda el reino de los cielos. Tenemos que desvaciarnos. Pero al desvaciarnos necesitamos otra sangre. Necesitamos otra transfusión. Y el Señor hoy te la pone enfrente de ti a través de su Santa Cena. Ponte de pie. Gloria a Dios. Yo quiero, mis amados, que participes de este evento que es su muerte y su resurrección. Esto es tremendo, mis amados, porque Dios es un Dios de oportunidades. Vamos a cantar ese coro. Quiero levantar mis manos un ratito. Dios es un Dios de oportunidades para que te acerques con Él con toda confianza. Dios quiere darte una oportunidad esta tarde. Que empieces a hacer votos delante de Él. Que empieces a provocar el poder de Él en tu vida. Levanta tus manos. Y mientras cantamos ese coro, si gustan las hermanas pasar, vamos a repartir la Santa Cena. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos. Levanta tus manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y al descender tu poder a los que están, díselo otra vez, aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Participa de la Santa Cena. Toma tu copa, toma tu pan. Al descender, estos son para